porque en la parte discursiva y política todo el mundo resulta preocupado por el tema ambiental, pero cuando toca pasar a los hechos, no lo hacen. En tanto no le demos cobertura al 100% de la población, cobertura de alcantarillado, vamos a tener gente contaminando los acuíferos. Los actores políticos están ahí por la voluntad del pueblo. Se postergó y hasta ahora se construye, hasta ahora se inicia. Ya lo tuviéramos, hace varios años tuviéramos ese puente construido, pero ni la alcaldía de Santa Cruz, ni la gobernación les dio la gana, y lo tengo que decir así, no les dio la gana de apoyar para que la licencia ambiental salga. Las urbanizaciones del Urubó empezaron a ser lo más atractivo de la ciudad de Santa Cruz. Y las urbanizaciones que se desarrollaban en este lado tenían esa competencia fuerte de ese lado. Entonces, cuando empezó a saturarse el puente, entonces ya se fue perdiendo atractivo las urbanizaciones del Urubó. Entonces, las urbanizaciones de acá no les interesaba ni querían que se haga el otro puente. No querían más puentes para matar a la competencia, ¿no? Amigos todos, reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa imbuida en la imperiosa necesidad de compartir con ustedes información de interés de la opinión pública. Se congratula al recibir a un personaje, como significa su emblemática trayectoria, el ingeniero José King, a quien brindo este cordial saludo. Ingeniero, gracias por compartir con Actualidad Informativa. Bienvenido. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer estar aquí. Siempre es bueno compartir información, compartir ideas, ¿no? Y ojalá sirvan para que puedan ayudar a definir ciertas cosas o sirvan como elemento de análisis para las personas, sobre todo eso, como elemento de análisis. Quiero hacer hincapié en ese elemento de análisis porque definitivamente que estamos atravesando una contingencia que nos tiene en zozobra. Vamos a citarnos específicamente a su municipio, ingeniero, a Porongo, ¿no? Ese bello y paisajístico municipio vecino, ¿no? Se han dado la dura contingencia, ingeniero, utilizo el término en la mejor acepción del vocablo, de inaudito bloqueo, porque no comparto con estas situaciones, así sea que se tenga que solucionar el problema ya más actual, más antiguo o más nuevo. No podemos afectar al progreso, al desarrollo económico, máxime si estamos queriendo dejar la dura pandemia que se vivió a nivel planetario, ¿no? Entonces, como buen vecino y como una persona que aporta al municipio de Porongo, aparte de su formación, de su trayectoria política, es que quiero desglosar este importantísimo tema con su persona. Hablábamos extracámara, ingeniero, y usted me decía de que hay dos tipos de reservas de agua: bolsones y las aguas subterráneas que corren, ¿correcto? Correcto, sí. Acuíferos confinados y los acuíferos no confinados, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el nivel, según el criterio suyo, de la contaminación que estamos actualmente viviendo en Santa Cruz capital y en los municipios aledaños, por no decir en el departamento como tal? Bueno, empezaremos diciendo que Santa Cruz, en general como departamento,
tiene un buen potencial de aguas subterráneas. Hay un caudal interesante de agua que está en algunos casos corriendo por debajo y en otros casos están en capas confinadas, ¿no? Yo participé del proyecto Rositas y en ese periodo se hizo un estudio en la zona de Abapó, en el Chaco, con una red de pozos, un estudio muy profundo sobre el potencial, y se encontró que ahí hay mucha agua que después nosotros hicimos una propuesta para que esas aguas puedan ser aprovechadas para riego, porque las tierras del Chaco son tierras buenas y lo que no tienen es agua, ¿no? Y el agua está ahí debajo y el gasoducto pasa por encima. Perforando ese gasoducto generamos la energía y sacamos el agua y hacemos riego, y eso podría ser una solución muy rápida en temas económicos para el país, porque podemos llegar fácilmente a 1 millón de hectáreas a regar de esa manera. Pero bueno, volviendo a la pregunta más concreta, acá en Santa Cruz, todos sabemos que la edad del alcantarillado parcial que existe en Santa Cruz no es de larga data, ¿no? Estaremos hablando que en los años 50 años recién se empezó a construir alcantarillado en Santa Cruz, y siempre la mancha cubierta por alcantarillado fue menor que por la mancha que no tiene alcantarillado. La mancha en Santa Cruz es una mancha mucho más, va creciendo más rápido de lo que crece la cobertura de alcantarillado. Y bueno, entonces, ¿qué hacen las personas que viven en esas casas que no tienen alcantarillado? Usan pozo ciego. Y ese pozo ciego, ¿qué es? Es la incorporación de agua contaminada al subsuelo, y contamina las aguas efectivamente. Por los estudios que ha hecho Saguapac, esas aguas contaminadas llegan hasta los 60 metros de profundidad, ¿no? Okay. Pasado eso, digamos, las aguas no están contaminadas. Pero esto, claro, es un tema que viene dándose hace 200 años, más de 200 años, de que estamos nosotros contaminando en Santa Cruz los acuíferos, y toda la gente que no tiene alcantarillado está contaminando los acuíferos en la ciudad de Santa Cruz. Solo que esas contaminaciones no van, por suerte, más allá de los 60 metros. Saguapac está extrayendo de los 500 metros y por lo tanto tenemos agua buena garantizada, ¿no? Esa es la situación de la contaminación. Tenemos también la contaminación de los ríos y arroyos, que cada vez ha sido peor. El Piraí antes era el lugar donde los cruceños íbamos a disfrutar y refrescarnos, a disfrutar del agua. Ahora no va nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que están contaminadas las aguas del Piraí. No se hizo lo que se tenía que hacer para evitar eso. Ahora tenemos un río contaminado, ¿no? Y no hay la preocupación, no se ve la preocupación por evitar que siga contaminándose. El Piraí también alimenta los acuíferos, igual que el Río Grande, también alimentan los acuíferos, pero por los estudios de la GIZ, la mayor alimentación de los acuíferos que están por debajo de Santa Cruz vienen del subandino. Hablemos de la Angostura para allá, es donde se dan las infiltraciones de lluvia que alimentan los acuíferos que vienen ya más profundos debajo de Santa Cruz. Si hablamos de los subandinos, estamos hablando específicamente de alimentar al noreste, como estábamos conversando hace unos minutos, ¿correcto? El estudio de la GIZ, otra de sus conclusiones, establece que la dirección de escorrentía de estos flujos subterráneos, de los acuíferos que corren, son en dirección noreste. Vale decir, digamos, lo que se infiltra aquí en Santa Cruz se va yendo, diríamos así, en dirección de los troncos, ¿no? Montero Hoyo, en esa dirección. Todo lo que esté al oeste de Santa Cruz va a ir alimentando los acuíferos que van hacia Guarnes,
hacia Montero, hacia Portachuelo. Esa alimentación ya no va a pasar por debajo de Santa Cruz, porque tiene una dirección que no le daría para llegar. Todo lo que está al sudoeste de Santa Cruz, eso sí, alimenta los acuíferos que vienen a pasar por debajo de Santa Cruz. Estamos hablando de las lomas de arena. Las lomas de arena, pero además toda la franja que llega hasta el subandino, como dice el estudio de la GIZ. No, el estudio de la GIZ es el mejor de todos los estudios que hay hasta ahora, porque ellos hicieron uso de una herramienta muy moderna que se llaman los isótopos radioactivos, que es, llamémoslo así, sembrar esos isótopos en diferentes lugares del área el área que se está estudiando, y luego se van captando las aguas de los pozos, ¿no?, que se tienen, y se va viendo si llegaron a ese lugar esos isótopos. Se los detecta y se sabe ya, aquí llegó. Entonces, lo sembré en tal lugar y llegó aquí. Entonces, eso hizo la GIZ, y por eso tiene la conclusión la GIZ de que del subandino es de donde vienen las aguas que alimentan el acuífero de Santa Cruz. De todas maneras, los otros estudios existentes, y la GIZ lo dice, hay que hacer más estudios todavía, ¿no? En todo caso, si quisiéramos saber bien el tema de los acuíferos, deberíamos adoptar una política de estudio de estos acuíferos mucho más profunda de lo que se tiene hasta ahora. Lo que se tiene hasta ahora son elementos muy aislados que no permiten sacar conclusiones definitivas. Todavía necesitamos conocer más, hacer eso que se hizo en Avapoy Soso, que le decía, esa red de pozos a los cuales hay que hacerle un seguimiento permanente, ir tomando en cuenta sus niveles, sus caudales, su calidad de agua. Todo eso se va tomando de esa red de pozos, junto con estudios geofísicos que se hacen, y recién con mucha más información podremos sacar conclusiones que estén mucho más apegadas. Lo que existe hoy es poco, es muy poco para sacar conclusiones. Por eso es que cuando hay gente que sale hablando y sacando conclusiones, lo está haciendo con muy poca información, con muy poca base, incluso con muy poca base técnica. De todo lo que hay, lo mejorcito, como decía, es la GIZ, pero aún así sigue siendo insuficiente. Hay que ampliar mucho más si se quiere saber la realidad de los acuíferos en Santa Cruz. Verdaderamente de preocuparse, ¿no?, que lo que significa el líquido vital elemento, un recurso natural no renovable, se maneje con tanta indiferencia. Yeah. Considero de que nuestras autoridades tienen pues que asumir la responsabilidad para responder a la confianza de la sociedad, de la ciudadanía, ¿no?, en lugares del mundo, ingeniero, sin ir muy lejos, en Bolivia misma. ¿Acaso no estamos atravesando con los departamentos vecinos, con la insuficiencia de agua, con la restricción de agua? ¿No? ¿Será que no nos llama esto a reflexionar y encarar, como digo, de una manera verdaderamente comprometida y responsable sobre lo que estamos o debemos hacer con nuestras reservas, contra nuestras bolsas de agua, con las aguas subterráneas, ¿no?, y dejar la burda lucha en pulseta política, ¿no? El tema ambiental y el tema del agua es parte del problema ambiental en su conjunto, ¿no? El problema es mucho más grande. Y las mayores amenazas vienen de los grandes países industrializados, que son los que más contaminan, ¿no?, y los que más generan causas para el cambio climático. El cambio climático ya es una realidad, ya se presenta en todo el mundo y se presenta también en Bolivia, lo estamos viviendo, ¿no? La preocupación en general en el mundo también sigue siendo débil,
por el cambio climático. Están faltando acciones más vigorosas de los estados, de los gobiernos, para enfrentar el cambio climático. En el caso de Bolivia, también hay actores que están muy interesados en tratar de evitar estas causas que provocan el cambio climático, pero siguen siendo también su fuerza de estos actores en Bolivia, como en el resto del mundo, siguen siendo fuerzas todavía insuficientes, ¿no? Y aquí falta una toma de conciencia más profunda de parte de los gobernantes a nivel central, a nivel departamental, a nivel municipal, ¿no? Está faltando conciencia, ¿no? Que son los primeros responsables, digamos, llamados a atender este tema, pero también la sociedad. Correcto. Tiene que ser también consciente y tiene que también aportar y ayudar. Si la gente va y bota la basura en una calle, por ahí, digamos, hablemos del Torno, va y lo bota en una calle, va y bota en una calle la basura y después llueve, el agua arrastra esa basura al río y lo contamina, ¿no? Y eso se está dando. Uno va y lo puede ver. Entonces la sociedad tiene también que asumir conciencia de este tema, ayudar, aportar, trabajar, darse cuenta de que lo que no hacemos ahora va a dañar la vida de las futuras generaciones, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Ellos van a sufrir realmente de manera impactante el cambio climático. Y nosotros podemos ahora hacer algo y hagamos ese algo, ¿no? En primer lugar, la responsabilidad, claro, es de las autoridades, pero también la sociedad tiene que asumir su rol y su papel. Pero aquí, como usted decía, tiene que haber una actitud más honesta, ¿no? Más honesta, y no una actitud discursiva, política sobre el tema. Porque en la parte discursiva y política todo el mundo resulta preocupado por el tema ambiental, pero cuando toca pasar a los hechos, no lo hacen, no pasan a los hechos. Y lo vemos en el departamento de Santa Cruz. Los chaqueos, las quemas, es un problema de todos los años. ¿Por qué? Porque no hay una actitud real de las autoridades de controlar ese tema. No hay la conciencia ni la voluntad suficiente. Tiene que cambiar eso, tiene que modificarse esa voluntad y esa actitud. Entonces, si estamos incluso dañando los acuíferos en el departamento de Santa Cruz por esos chaqueos y esas quemas indiscriminadas o las que sean ilegales, ¿no? Las que no sean permitidas, no debieran darse. Entonces, ahí todos, especialmente las autoridades, están incurriendo en no cumplir su rol y no preocuparse en los hechos, ¿no? El no dar cobertura a toda la población de Santa Cruz en alcantarillado también está significando que no se está atendiendo el problema de contaminación de los acuíferos. Eso es criminal, eso es criminal. Bien citado usted patéticamente ya la red de alcantarillado, que por cierto es algo muy mínimo, ¿no? Estamos hablando de que utilizan unos pequeños tubos, ya no sé a qué nivel se hará el mantenimiento para esto, cuando en otros lugares se hacen una verdadera infraestructura en el sentido de alcantarillado, porque va a ser lo que va a preservar o lo que va a afectar de una manera drástica ya la calidad humana. Correcto, sí. En tanto no le demos cobertura al 100% de la población, cobertura alcantarillado, vamos a tener gente contaminando los acuíferos. Porque ¿a dónde se van todos los desechos, todas las aguas servidas? Se van a los acuíferos. Y en esta despiadada tarea, ingeniero, de ganar lugares específicos o estratégicos políticamente, también como municipio ceder licencias para consolidar
urbanizaciones sin los más elementales o básicos estudios en afección al medio ambiente, ¿no? Veo una Santa Cruz que está yendo por la vía de las moles de cemento. No veo una planificación como en otros lados se está haciendo por ciudades verdes, ciudades inteligentes, ¿no? Y eso, sin lugar a duda, que también es responsabilidad de la sociedad, ¿no? Porque los actores políticos están ahí por la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, si yo voy y deposito mi confianza eligiendo a un X, a una X persona, ¿ya? Y luego contradecir esa decisión mía, ¿ya? Con indiferencia, con indisciplina, con falta a todo lo que corresponde al buen vivir de la sociedad como tal, ¿no? Me hace cómplice, ingeniero. ¿Cómo ve el futuro del municipio de Porongo actual? Yeah. Bueno, el municipio de Porongo tiene un potencial enorme, ¿no?, para poder ser desarrollado en el futuro. Tiene una riqueza natural muy interesante. Por eso es que lo escogen muchísimos vivientes vecinos de la ciudad de Santa Cruz, lo escogen para ir a pasar su fin de semana. Se llena Porongos, los motoqueros, los de las bicicletas, los ciclistas, ¿no?, se van para allá. Y es por los atractivos que tiene. Entonces, ahí el desafío viene para el alcalde y el consejo municipal, realmente aprovechar de manera sustentable ese potencial, respetando el medio ambiente, protegiendo el medio ambiente, pero a la vez dando lugar al desarrollo que no tenga un impacto dañino en el medio ambiente. Eso es un desafío que todavía no se está dando así, pero ese es el desafío que tienen las autoridades. Debería darse, el potencial es para que se hagan muchas cosas más en el municipio de Porongo. Prácticamente es vecino al Parque Amboró. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio!, ¿no? Entonces eso puede ser aprovechado. Tiene un potencial turístico enorme, tiene muchos arroyos y ríos, ¿no?, de agua. Hay una serie de recursos que pueden ser aprovechados mejor. Todavía no se está aprovechando ese potencial, ¿no?, pero esperemos que sí, que en el futuro se haga. En lo personal, ingeniero, me gusta visitar Porongo porque es un municipio limpio, es un municipio tradicional, ya. Es un municipio que lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, y uno se relaja, ¿no? Se relaja, y si quiere tener este contacto, como bien sigue usted con la naturaleza, está a un pequeño toque del acelerador. Sí, ¿no? Correcto. Es una zona que debe ser ambientalmente protegida, ¿no?, por su riqueza, y a la vez puede ser una zona de desahogo, para quitarse el estrés, digamos, para que los vecinos de la ciudad puedan quitarse el estrés. Creo que es la zona con mejor potencial para ese fin. Entonces, habría que planificar el desarrollo del municipio de Porongo con esas perspectivas. Sin perder lo tradicional, sin perder lo costumbrista, sin perder la calidez. Correcto. ¿No? Porque al fin y al cabo es un magnetismo místico el que a uno lo lleva con la familia, ¿no?, cuando se cuidan estos valores. Ingeniero, así cortingo, ¿cómo ve o cuál es la lectura de José King en la actual contingencia sociopolítica que estamos viviendo?
Estamos viviendo un periodo difícil, complicado, ¿no? Sobre todo por la crisis política. De hecho, yo creo que este país está en crisis política desde el año 2000. Pero esta crisis política mayormente se veía en el campo de la oposición. Ahora se ha ampliado al campo oficialista. La crisis ya ahora también ha tomado cuenta de la parte oficialista, y entonces hay crisis en la oposición, hay crisis en el oficialismo. ¿Por qué digo que había antes que dentro del oficialismo había crisis? Porque fíjese usted que en el comienzo de los años 2000 desaparecen los partidos tradicionales, los viejos partidos. Desaparece prácticamente el MNR, desaparece el ADN, desaparece el MIR, ¿no? Desaparece NFR, UCS también, que ha resucitado ahora con la elección de Johnny Fernández como alcalde. Pero entonces, no, y luego hicieron, tomen en cuenta que en cada elección la oposición aparecía con un frente diferente, de nombre diferente, porque no lograban consolidar una sigla política. Una elección era con un nombre, la siguiente con otro nombre, y así sucesivamente. Y los actores los mismos, pero eso mostraba la crisis que había en la oposición, ¿no? Que no podían consolidar. Lo que mejor se desarrolló, pero tampoco alcanzó gran nivel, fue Demócrata, ¿no? De Rubén Costa. Pero ahora la crisis, como digo, política se ha extendido, está en todo el espectro político del país, y eso no es nada bueno, ¿no? No es nada bueno, no ayuda al país, no ayuda al desarrollo del país. Ojalá se superen estas crisis, ojalá no caigamos en crisis económica. Este es un caso en la historia muy sui generis, porque generalmente las crisis políticas devienen de la crisis económica. En Bolivia no vienen de la crisis económica. Es una crisis política que no tiene su origen en lo económico, ¿no? Es un típico fenómeno, ¿no? Un típico fenómeno, sí. Y yo soy un convencido de que si hay alguien que sostiene que la economía todavía siga marchando, es nuestro departamento, es Santa Cruz, ¿no? El emprendimiento, la disciplina, la parte tributaria que compromete Santa Cruz, ya es un sostén bastante significativo, ¿no? Para el resto del país. Por eso es que recibimos la migración verdaderamente brutal, ¿no? A nuestro departamento, en busca de posibilidades, de futuro. Ingeniero dice que las comparaciones, los parangones son odiosos, ya. Y yo sigo en el tema de Porongo y Santa Cruz, capital, ya. Hablamos de la resurrección, del milagro de la UCS, ya. Usted me pregunta cómo me siento como ciudadano en una ciudad donde el casco viejo está plagado de cleferos, de malvivientes, de boliches nocturnos, que si yo le pelé y desde el jueves me entré a una calle, tengo que tener la paciencia para poder salir de 50 metros, 20 metros, ya. Veo un tráfico totalmente descontrolado. Hicimos un seguimiento y en menos de 5 minutos, ingeniero, pudimos ostensiblemente constatar la violación de unos 15 diferentes sujetos en contrarruta, las famosas motos, los delivery, cruzándose los camellones, ya. Los semáforos en rojo. No interesa. Y tenemos un despliegue significativo de cámaras, ya. ¿Para qué? No entiendo, verdaderamente no lo entiendo, ¿no? Y me voy a su municipio, porque digo, voy a relajarme, ya. Voy a ver una plaza limpia, bonita, me tomo un café, lo visito a Silvio Rojas, que está a una cuadra de la plaza,
Claro, ¿no? sí. El rato que tengo tiempo paso y lo visito también a usted, ¿no? Entonces, eso en relación a la eh, patética vida que está llevando el actual municipio nuestro aquí en Santa Cruz. Yo aquí tengo una mirada muy crítica, ¿no? En mi concepción, incluso haciendo un poco abstracción de mi posicionamiento político, que es muy conocido, creo que Santa Cruz no ha tenido suerte con sus autoridades. Fíjese usted, hemos tenido autoridades que en determinados casos han impedido el desarrollo de Santa Cruz, ¿no? Con posiciones mezquinas. ¿Y por qué? Porque en la sociedad cruceña hay sectores que son mezquinos, que por intereses egoístas, eh, le doy dos ejemplos que tienen que ver con el municipio de Porongo. El año 2013 se hizo la contratación de la construcción de del puente Bicentenario, porque ya se estaba saturando el actual puente, el primer puente que hubo, ¿no? El puente Foglianini. Y ese tenía que construirse porque ya había recibido categorización de licencia ambiental. Y luego faltaba terminar el proceso. Y entonces se procedió a la contratación porque se creyó que ese proceso ya era meramente administrativo, porque se tenían los estudios y todo lo demás. Pues no salió nunca la licencia. ¿Y sabe qué significó que no salió esa licencia? Que no se construyó el puente. Que se postergó. Se postergó y hasta ahora se construye, hasta ahora se inicia. Ya lo tuviéramos, hace varios años tuviéramos ese puente construido, pero ni la alcaldía de Santa Cruz, ni la gobernación les dio la gana, y lo tengo que decir así, no les dio la gana de apoyar para que la licencia ambiental salga. Empezaron a ponerle pero, pidiendo más estudios, pidiendo esto, pidiendo lo otro. Se rehizo el proyecto, se amplió el puente que inicialmente era de 200 a 400 metros porque eran exigencias para la licencia. Se hizo todo y la licencia nunca salió, porque habían intereses mezquinos detrás de eso. El actual puente que se está construyendo de la Roca Coronado, 7 años tardó para salir la licencia. 7 años de bregar, de peregrinar. ¿Por qué? Porque le ponían peros y objeciones. Entonces, hay gente ahorita, y yo escribí un artículo en el Face ahí, en que decía Santa Cruz en segundo plano. Hay gente que pone a Santa Cruz en segundo plano por intereses mezquinos. Lamentablemente hay eso, y eso contamina a las autoridades. Entonces, por eso es que vemos muchos problemas de Santa Cruz ciudad, de Santa Cruz no resueltos. Hay muchos problemas que no se resuelven porque no se está actuando como se debiera hacer en función de los intereses netamente de Santa Cruz. Lo llena uno de impotencia y, bueno, de frustración, porque esto responde a algo elemental, ¿no? A los intereses que refiere usted. Yo estoy seguro de que es porque tengo una determinada extensión de tierra que quiero potenciar, ¿ya? Y no va a ir el puente por allá porque no me beneficio, lo vamos a traer acá, y si no se puede acá, allá no se va a consolidar, por lo menos no en mi gestión, y voy a hacer hasta lo imposible por traerme todo ese estudio y darle el plus que se necesita a lo mío, no al bien común. Exactamente, y ahí se lo digo ya más claramente y más concreto. Las urbanizaciones del Urubó empezaron a ser lo más atractivo de la ciudad de Santa Cruz. Y las urbanizaciones que se desarrollaban en este lado tenían esa competencia fuerte de ese lado. Entonces, cuando empezó a saturarse el puente, entonces ya se fue perdiendo atractivo las urbanizaciones del Urubó. Entonces, las urbanizaciones de acá no les interesaba ni querían que se haga el otro puente. No querían más puentes para matar a la competencia, ¿no? Entonces, la mezquindad de esos urbanizadores de este lado
entre los que se encontraban algunas autoridades que ya sabemos quiénes son, que han tenido urbanizaciones y desarrollos inmobiliarios acá. Fue la razón fundamental de esta obstrucción, ¿no? De esta postergación y daño para la sociedad. Ingeniero, quiero pedirle en este momento ya un mensaje personalísimo hacia este segmento infanto-juvenil. No discriminamos, pero definitivamente me interesa ya potenciar la autoestima, el desafío, lo objetivo de las nuevas generaciones que tienen que tomar la resolución de dirigir el futuro de nuestra región y del país. Le cedo las cámaras, por favor. Gracias. Bien, vamos a decirlo de la siguiente manera. El potencial que tiene Santa Cruz y que tiene Bolivia para desarrollo es enorme, eso es sabido ya, ¿no? El tema está en que asumamos que hay que poner primero el bien colectivo al bien individual, porque nuestro problema históricamente ha sido que la gente ha puesto en primer lugar su interés particular y en segundo lugar el interés colectivo, y eso ha provocado que seamos un país atrasado, que seamos un país subdesarrollado, de los últimos de Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos que salir de eso, entonces hay que invertir la figura, hay que invertir el chip. Primero el bien colectivo, trabajamos en función de eso, aprovechando el potencial que tenemos, y después que se vayan resolviendo los temas individuales, ¿no? Pero no primero el interés individual, de aprovecharse de ese potencial y dejar el saldo del país en la pobreza y en el atraso en que nos encontramos y nos hemos encontrado siempre. Ahora estamos un poquito mejor, pero todavía falta mucho por resolver. Entonces, jóvenes, actúen en función del bien colectivo, actúen en función de valores y principios éticos, y actúen con optimismo, porque nosotros no somos, los bolivianos no somos menos que nadie, y podemos ser un país de primer mundo. Ingeniero, verdaderamente hago eco en lo que usted acaba de citar. No, y no es que haya filantropía, es que hay responsabilidad. No, si queremos pensar en un departamento, en una región, en un país potencialmente firme, férreo, fuerte, y que haya un futuro para nuestra juventud, es eso, es despojarse, ya rechazar los intereses mezquinos y buscar el bien común. Amigos, por la atención dispensada, muchísimas gracias. Estaremos pronto en un nuevo y otro diálogo. Estoy seguro que con la visita del ingeniero José King, ya, y por esta atención queden en gracia y bendición de Dios.